Ah, ya salió. Bueno, ya. Dice, un vagón abierto de ferrocarril viaja a la derecha con rapidez de 13 metros por segundo, relativo a un observador que está parado en tierra. Alguien se mueve en motoneta sobre el vagón abierto. Ya. ¿Qué velocidad, magnitud y dirección tiene la motoneta relativa al vagón abierto? Si su velocidad relativa al observador en el suelo es A, 18 metros por segundo a la derecha. B, 3 metros por segundo a la izquierda. C, 0. A ver, veamos. Esto es un ejercicio de velocidad relativa. Como tal, siempre hay que tener puesto un observador. En este caso, ¿cuál es mi observador? Es la persona. Este es mi punto, mi sistema de referencia. Este vendría a ser el observador. ¿Ya? Y observador o más conocido como tierra. Observador o más conocido ¿como qué? Como tierra. ¿Sí? Puede ser observador o tierra, tú decides. Entonces, el problema me está diciendo que una cosa, ¿qué me dice? Que un vagón abierto de ferrocarril viaja a la derecha con rapidez de 13 metros por segundo relativo a un observador que está parado en tierra. Entonces yo voy a decir que la velocidad del tren con respecto al observador que es tierra es igual a ¿qué? Es igual a 13 metros por segundo. ¿Ya? Es igual a 13 metros por segundo. Y y después dice, alguien se mueve en una motoneta sobre el vagón abierto. ¿Qué velocidad, magnitud y dirección tiene la motoneta relativa al vagón abierto si su velocidad relativa al observador en el suelo es 18? Entonces, primero vamos a hacer con el literal A. Con el literal A me está diciendo que la velocidad de la moto con respecto a quién, a tierra, es igual a qué? Es igual a 18 metros por segundo. ¿Sí? Estamos hasta ahí, ¿no? Pero me están pidiendo que calcule qué cosa. La velocidad que tiene a ver, ¿qué velocidad tiene la motoneta relativa al vagón? Ya, y me están preguntando lo siguiente. La velocidad de la moto con respecto a quién? Al vagón del tren. O bueno, al tren, que es lo mismo. Al tren. ¿Cuál vendría a ser esa respuesta? Pues sencillo. Siempre va a ser así. Siempre. Siempre cada vez que tú tengas esto, miren, la velocidad de la moto con respecto a tierra, ya, va a ser igual. Voy a ponerlo de otro color para que se quede aquí. Va a ser igual a la velocidad de la moto con respecto a tierra. Va a ser igual a la velocidad de la moto con respecto a quién, al tren, más la velocidad del tren con respecto a quién, a tierra. Siempre, cada vez que a ti te pregunten, siempre la ecuación general de velocidad relativa, ¿no? ¿Verdad? Siempre va a ser así. Ojo, de velocidad relativa siempre y cuando no compares cuerpos, como vimos en la clase anterior. Si tienes dos partículas y te dicen la velocidad de la partícula 1 con respecto a la 2, si por ejemplo te dicen velocidad de A con respecto a B, siempre va a ser velocidad de A menos B o viceversa. Pero en este caso te están dando velocidades, ojo, con respecto a un observador. Y en este caso, recuerda que te está diciendo la moto. Entonces, la velocidad de la moto con respecto a tierra. Ahora, aplicas lo que te enseñé. ¿Quién contiene a la moto? La moto la contiene en tren. Entonces esto va a ser igual a la velocidad de la moto con respecto a quién? Al tren. ¿Sí o no? Y después, ¿quién sería? Más la velocidad del tren con respecto a tierra. Para que entiendas esta fórmula, imagínate que digamos que tú estás montado en un bus, ¿ya? Tú estás montado en un bus, estás parado.
Pero, ojo, ojo, yo te veo, mírame bien, yo estoy afuera del bus y yo te veo que tú estás dentro del bus. Y si a mí me preguntaran cuál sería tu velocidad con respecto a mí, ¿qué tengo que darme cuenta? Necesito conocer tu velocidad dentro del bus, ¿sí o no? Necesito conocerla. Por eso aquí va la fórmula, velocidad de la moto con respecto al tren. Entonces necesito conocer tu velocidad con respecto al bus, ¿sí o no? ¿Quién te contiene a ti? A ti te contiene el bus. Entonces por eso tendría que poner la velocidad tuya con respecto al bus. Y después sumarla con la velocidad del bus con respecto a mí. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces aquí va lo mismo. Velocidad de la moto con respecto a tierra va a ser la velocidad de la moto con respecto al tren, más la velocidad del tren con respecto a tierra. Es como que, mira, bases así. Yo hice moto, ¿no es verdad? A tierra. Entonces, ¿cuál es el recorrido de la velocidad de la moto para llegar a su velocidad de moto a tierra? La moto. La moto está contenida ¿en dónde? Está contenida en el tren. Y el tren te pasas a tierra. ¿Sí? Si la moto estuviera en el suelo, no estuviera contenida en el tren. Y ahí ya podríamos decir la moto, una sola velocidad. ¿Está claro la idea, chicos? Me confirman, por favor, si está claro la idea. Chicos, si está claro la idea. Chicos, 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 si está claro. Sí, profe. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si imagínate que tú estás aquí, mira, para que todo el mundo lo entienda, a ver, presten atención. Imagínate que así te pondré el mismo ejemplo. Tú estás aquí, ¿no es verdad? Este eres tú y acá estoy yo. Yo soy tierra, yo soy el observador. El bus se mueve para acá y tú te mueves con una velocidad A. Y yo quiero saber tu velocidad con respecto a mí. Entonces sería la velocidad tuya con respecto a tierra. ¿Quién te contiene a ti? El bus, la velocidad tuya con respecto al bus. Y de aquí, ¿quién veo? Velocidad del bus con respecto a quién, a tierra. Así sería. Entonces, eso de manera general, para que quede claro, ¿no? Entonces, una vez dicho eso, resolvemos. ¿Ya? Listo. No sé si ahí, Cristal, ahí sí quedó claro. Ahí sí quedó claro. Luis, ahí sí quedó claro. Ya, listo. Ya, ahora, si se dan cuenta, ya tengo la velocidad. Pero primero, antes que nada, muy aparte que ya sabemos que el observador también debemos de definir qué cosa. El sistema de referencia. Si va para arriba o a la derecha será positivo. Y démonos cuenta que la moto está yendo para acá y el tren también se está yendo a la derecha. ¿Qué puedo intuir yo? Que las velocidades tanto de la moto y del tren van a ser positivas por el sistema de referencia. Démonos cuenta que yo ya tengo el dato de la velocidad de la moto con respecto a tierra, que sería 18. Ya tengo la velocidad de la moto con respecto a quién, al tren, que eso es lo que prácticamente me están pidiendo que yo calcule. ¿Ya? Más la velocidad del tren con respecto a tierra, que cuánto sería. ¿Cuánto sería? Sería 13. Entonces, si despejo la velocidad de la moto con respecto al tren, ¿sí o no? Esa que sería igual a 18 menos 13. Y 18 menos 13, ¿cuánto sería? 5 Sí. metros por segundo. Si te piden el vector velocidad, para ser más preciso, esto sería como 5i metros por segundo. Y si te pidieran la magnitud o la rapidez del tren, ¿cuánto sería la magnitud? Pues 5 metros por segundo. Esa sería la respuesta de literal A, sabiendo que tiene una velocidad con respecto a tierra a la derecha de 18 metros por segundo. ¿Me confirman si todo está claro hasta ahí, por favor? ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Sí está claro hasta ahí, chicos? Chicos, seguros, chicos, los demás. No sabrán. Profe, de ahí Sí. esos valores cambiarán de signo si van al contrario, por ejemplo, si Claro, van a la justo aquí voy izquierda. a hacer la otra situación. Exacto, efectivamente.
A ver, justo la otra situación cambiaría. Entonces, mira que ahora te dice literal B. ¿Qué cosa te dice literal B? Te dice que se va, ahora la moto va a la izquierda. Se va a la izquierda. Menos Entonces, 3 sería. exacto, exacto. ¿Por qué? Porque ya definí mi sistema de qué, de referencia. La velocidad del tren con respecto a tierra se mantiene en 3, pero la velocidad de la moto con respecto a tierra, debido a que se va a la izquierda, sería qué cosa? Negativo. La fórmula todavía se mantiene la misma fórmula. Entonces, despejo. Entonces, velocidad de la moto con respecto a tierra, bueno, aquí ya habíamos dicho que da menos 3. Entonces, menos, a ver, un ratito aquí, déjame corregir bonito. Quedaría menos 3 metros por segundo. Entonces, como resolviendo, se aplica la misma fórmula, la misma de acá. ¿Ya? Entonces, aquí quedaría pegar. Ya, listo. Ahora, teniendo eso en mente, velocidad de la moto con respecto a tierra, ¿cuánto quedaría? ¿Cuánto quedaría? Aquí sería menos 3. ¿Por qué? Porque va a la izquierda por el sistema de referencia. Aquí me quedaría la velocidad de la moto con respecto al tren. Más la velocidad del tren con respecto a tierra es 13 positivo porque va a la derecha. Despejo. ¿Y cómo me quedaría esto? Me quedaría menos 3 menos 13. Entonces la velocidad de la moto con respecto al tren me quedaría ¿cuánto? Menos 16. ¿Qué cosa? Metros por segundo. Y como el problema me está pidiendo que tanto en literal B determine la magnitud, ojo, la magnitud ya la calculé que es 5 metros por segundo y me pide la dirección, iría al este. Pero acá en B me está pidiendo la magnitud. Entonces la velocidad de la moto con respecto al tren, ¿cuánto sería la magnitud? La magnitud sería 16 metros por segundo. ¿Y cuál sería su dirección? Cuidado, me vas a decir al este. Mira hacia dónde Oeste. sale. Mira cuánto salió originalmente la velocidad. La velocidad original salió menos 16. Y bajo el sistema de referencia eso sería a la izquierda. Y a la izquierda eso es oeste. Y listo, ahí quedaría. Me confirman, chicos, si está claro hasta ahí, por favor. Me confirman, chicos, si está claro hasta ahí. Chicos, confirmen si está claro hasta ahí, por favor. Sí, profe. Listo. Y por último, tengo la siguiente. Dice que y cuando pasa que su velocidad ahora es de cuánto? Es de cero. Es de cero. ¿Ya? Entonces copiamos. Dice que ahora su velocidad es de cero. Entonces, ¿cómo hago esto? Asimismo, se mantiene la misma fórmula. Se mantiene. Copiamos, pegamos. Entonces, ¿ahora qué hago? Reemplazo cero aquí. B moto con B de tren más la velocidad del tren con respecto a tierra, que ya sabemos que es 3. Despejando la velocidad de la moto con respecto al tren, ¿sería cuánto? Menos 13 metros por segundo. Y tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque si lo vemos de cierta manera en magnitud, ojo, en magnitud, es como que se estaría moviendo a la misma velocidad que el tren, a la misma velocidad que el tren, ya sea en sentido contrario o en sentido a favor. Es como que yo te vea a ti. ¿Qué es lo típico si yo te viera? Imagínate que tú estás en un taxi y estás dormido. No te mueves para nada para el taxi. Y es lógicamente llevarías la misma velocidad del taxi. Entonces, por eso, para mí, la velocidad conmigo sería cero. ¿Sí está claro hasta ahí, chicos? ¿Sí está claro? Chicos, sí está claro. Pero ¿hacia dónde apuntaría esto? Al oeste. Y listo. Ahí queda, chicos. ¿Me confirman, por favor, chicos? O sea, es full despeje, mister, en esencia. Sí, solo después. Ya. Está claro, igual ya después les paso a todos, ¿no? Listo. Ahora voy a hacer el de acá.
Dice, dos muelles A y B están situados en un río B. En un río. B está a 1500 metros del río abajo de A. Dos amigos deben ir de A a B y regresar. Uno rema un bote con rapidez constante de 4 kilómetros por hora relativa al agua. El otro camina en tierra a 4 kilómetros por hora constante. ¿Ya? La velocidad del río es de 2,80 kilómetros por hora en la dirección de A a B. ¿Cuánto tardará cada persona? Ojo. ¿Cuánto tardará? ¿Cuánto tarda cada persona en hacer el viaje redondo? A ver, vamos pensando, vamos craneando. Primero solo me voy a fijar en la persona A. ¿Qué me dice de la persona A? A ver, pensemos, craneemos. De la persona A me dice, uno rema un bote con rapidez, a ver, el agua y el otro camina en tierra. A ver, supongamos el de la primera persona que camina, la primera que camina. Ya. Dice que la persona camina en tierra con una velocidad de ¿cuánto? De 4 kilómetros por hora. Ya, listo. Y dice que la velocidad, dice, ¿cuánto tardará cada persona en viajar alrededor? Ahora, segundo, tenemos la persona que está en el río. Persona en el río, a ver, pónganla aquí. Aquí es persona que camina. La persona que camina. Aquí sería la persona que está en el río. Ya. ¿Qué me dice el río? Dice, ¿qué me está diciendo el río? A ver, miren lo que dice el problema. Dice lo siguiente. Dice, uno rema con un bote con una rapidez constante de 4 kilómetros, pero relativa al agua. Allá, la velocidad de esta persona 2, ¿ya? De esta persona 2, ¿ya? ¿Con respecto a quién? Con respecto al agua, que sería el río, ¿sí o no? ¿Sería cuánto? ¿Cuánto sería? De 4 kilómetros por hora. Y la velocidad que acá nos dio la persona que dice que rapidez constante en tierra, esta es la velocidad de la persona 1 con respecto a tierra. Esos son los datos que tenemos. Primero, interpretar qué velocidad relativa con respecto a quién nos está dando. Me confirman, por favor, si está claro hasta ahí. Me confirman, por favor, si está claro hasta ahí, chicos. Sí, Mister, profe. ¿qué quiere decir que sea constante? En velocidad relativa, tú consideras que todo va constante. Va constante. O sea que la velocidad que mantenga lo que te quiere decir el problema es que la velocidad con la que va de A hacia B va a ser la misma con la que vaya de B hacia A. ¿Estamos? Profe, Eso es y lo hay que te, casos que no sea eso así. es lo que te dice, pero eso solo sucede con quién. Solo sucede con la primera persona. ¿Por qué solo sucede con la primera persona? Analízalo. Imagínate que tú estás corriendo con una velocidad y recorres 5 kilómetros y después te regresas otra vez a 5 kilómetros manteniendo esa misma velocidad. Entonces viajarías tanto de ida como de regreso con la misma velocidad constante. Por eso es que aquí el problema te menciona que el otro camina en tierra con 4 kilómetros constantes. Sí, pero aparte, en la segunda persona, observen lo que pasa con la persona que está en el río. Dice que viaja con una rapidez constante relativa al agua. El agua, o sea, el río ve al bote, ojo, ve al bote, el río, ve al bote con una velocidad constante de 4 kilómetros por hora. Eso lo ve el río. Pero imagínate que estuvieras tú, que serías otro observador. Te lo pondré así. Imagínate que hay un deslave del río y tú bien valiente, digamos que el río se va a la derecha y tú sabes que los ríos cuando se desbordan y todo tienen alta velocidad y tú te botas a la misma dirección que el río. Te hago una pregunta a ti, ¿cómo te vería yo?
con la misma velocidad del río, ¿sí o no? Claro que sí, te vendría con la velocidad tuya con la que estás avanzando en el río, más la velocidad Más del la del río. río. Exacto. Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué pasaría si tú fueras en contra del río? Te hago una pregunta, te vas a mover más rápido o te vas a mover más lento? Sería una resta, profe, una resta de Exacto, velocidad. la resta sería de la velocidad tuya con la del río. Pero aún así, el río, ya sea en la situación de que vayas a favor o que vayas en contra, el río a ti te ve con cierta velocidad, la cual para él va a ser constante. ¿Está claro hasta ahí? Está Profe, y claro si hasta la ahí. fuerza del río es mayor, el resultado sería negativo. O sea, Dependería la, hacia dónde iría el río. Si el río va a la derecha y tú asumes que toda la derecha va a ser no, pues, positivo y todo lo que y tu cálculo te sale positivo, entonces es positivo. que va en contra, profe, me refiero cuando va en El contra río va del en río. contra, supongamos que el río vaya a la izquierda y tú vas a la derecha, entonces ganará el río. Y como va el río a la izquierda, te quedaría negativo. Claro, sí, a eso me refería. Ajá. Ya, listo. Si está claro hasta ahí todos, chicos, me confirman, por favor. Si está claro. Chicos, si está claro. Chicos, Profe, en ese caso habría que restar la velocidad del río. pero primero voy a analizar, primero Ah, tengo que ok. analizar. Primero, por eso necesito que todo el mundo entienda bien los observadores que hay presentes aquí. Confirmen si está claro hasta aquí, chicos. Confirmen. Confirmen si está claro hasta aquí. Sí, profe. Sí, ya, listo. Primero me voy con la del río para practicar. A ver, me dice primero, a ver, razonemos con la segunda persona. Voy a hacer aquí el análisis de la persona 2. ¿Cuál es la primera situación de esta persona 2? Observa la primera situación. En la primera situación, esta segunda persona, su velocidad va a la derecha. Y la velocidad del río, si ves aquí, también va a la derecha. ¿Sí ves? ¿Estamos o no estamos? También va a la derecha. Entonces, necesitas, como a ti te están pidiendo cuánto tardará cada persona en hacer el viaje redondo, siempre que te pidan el tiempo de algo, siempre tienes que calcular dicho tiempo en qué, con la velocidad respecto a tierra. ¿Cómo lo hemos hecho en MRU? ¿Cómo lo hemos hecho en MRV? ¿Cómo lo hemos hecho en caída libre? Todas esas velocidades que hemos calculado en todos los movimientos de cinemática han sido siempre con respecto a quién? Con respecto a tierra. Y el tiempo que tú calculabas que iba a ser el tiempo de tierra con respecto a tierra. Entonces, vamos a ver, porque el tiempo es global, el tiempo es general. Entonces, en la primera situación, cuando tanto el río y el bote van a ir, entonces yo tengo que calcular la velocidad del bote con respecto a quién, con respecto a quién, a tierra. Y ya voy a ¿dónde está ubicado el bote? La velocidad del bote con respecto al río y más la velocidad del río con respecto a quién, a tierra. Y si te das cuenta que los cálculos, usando esta fórmula, como te la expliqué, mira que te dan la velocidad del río en la dirección AB. Y si te dan la velocidad del río, ese es directamente, ¿qué cosa? Ese es directamente la velocidad del río con respecto a tierra. Entonces, confirmen hasta ahí si está claro, por favor. Y así mismo va lo mismo. Tú quieres calcular la de bote con respecto a tierra, ¿sí o no? Ya, si es la velocidad del bote con respecto a tierra, ¿qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Quién contiene el bote? El río. ¿Y qué contiene el río? La tierra. ¿Está claro hasta ahí? Chicos, ¿sí está claro hasta ahí? Chicos. Profe, ahí está hablando de la persona que va en bote, ¿verdad? Claro, de la persona 2, la que va en bote, la que va en bote. Ya. Sí, sí está claro, chicos, porfa, confirmen esa parte. Muy importante. Sí está Profe, claro hasta y ahí. como primera situación, ¿a qué se refiere? ¿Qué La podría primera pasar? situación es que, mira, ahí te dice, mira la pregunta, ¿cuánto tardará cada persona en hacer el viaje redondo? Es decir, que primero va de A hacia B y después a dónde va. De B hacia A. Exacto. Entonces, por Ah, eso ya, ya. primero voy de B, primera situación en la que va de A hasta B con la segunda persona. Entonces, Ahí sí, profe. ya, entonces, velocidad del bote con respecto a tierra, no olvidemos sistema de referencia.
Velocidad del bote con respecto al río. ¿Cómo ve el río al bote? Ya te lo dan, ¿ves? 4. 4 kilómetros por hora. Más la velocidad del río con respecto a tierra, que ya te lo da el ejercicio, que es 2,8. Entonces, si te das cuenta que tiene lógica. Entonces, la velocidad del bote con respecto a tierra, ¿cuánto sería? 4 más 2,8 sería 6,8 kilómetros por hora. Y como dijimos en el ejemplo antes, se suman. Listo. Ahí está. Perfecto. Esa es la velocidad del río cuando va de A hacia B. Pero ahora veamos la segunda situación. ¿Cuál es la segunda situación? De B hacia... Exacto. La segunda situación va de B hacia dónde? De B hacia A. ¿Sí o no? Pero la corriente seguiría yendo hacia la derecha, pues ahí ya Exacto. ¿Quién es el único que cambia? el bote. El bote. Ahora el bote irá hacia dónde? A la izquierda. Aplicando la misma fórmula, velocidad del bote con respecto a tierra va a ser la velocidad del bote con respecto al río más la velocidad del río con respecto a tierra. Ahí te hago una pregunta. El río se va a la derecha, sabiendo que el bote se va a la izquierda. ¿Cuánto sería la velocidad del bote, dado el sistema de referencia? 4. No, -4. menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque Sí, ahora el bote se va a dónde? ¿Hacia dónde se va el bote? ¿Hacia dónde se va a el la bote? izquierda. A la izquierda. 2,8. Noten la diferencia. Menos 1,2 kilómetros por hora. Ahí está. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Sí está claro? Claro, mister. O sea, en el primer escenario de la persona 2, por así decirlo, tú eres más rápido. En el segundo escenario, tú eres totalmente lento, por así Y es decirlo. lógico. Y mira que, si imagínate tú, o escúchame bien, imagínate que tú estuvieras en el bote. El bote, entonces, ¿qué va a pasar? El río te ve que tú avanzas con 4, pero, pero, y el río está con una velocidad que va en contra tuya, ¿sí o no? Si tú estuvieras en el barco, ¿tú qué velocidad verías? Tú verías esta velocidad. Esa velocidad tú verías. Con el velocímetro, esa velocidad tú verías. Esa es la velocidad que tú verías. Esa. Solo que el, ¿cómo se llama? El río te ve de otra manera, pero yo te veo de otra. Entonces, ¿está claro hasta ahí, chicos? Sí, está claro. Pero ojo, todavía no termina el ejercicio. Ahora, necesito calcular el tiempo que demoró en el primer recorrido. Y dice que son 1500 metros. Entonces, mira, la distancia que es 1500 metros equivale a 1,5 kilómetros para poder despejar. Entonces, tú sabes que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, tiempo es igual a distancia sobre velocidad, ¿sí o no? Entonces, despejando, aquí voy a poner tiempo 1. Entonces, distancia que sería 1,5 dividido para 6,8. Entonces, tiempo 1, y miren que está en kilómetros por hora, así que el tiempo me da en horas. Entonces, 1,5 dividido para 6,8. Me daría 0,22, ¿qué cosa? Horas. Ahora voy a la segunda situación, tiempo 2. Solo necesito la magnitud. La distancia se mantiene en 1,5 kilómetros también, porque cuando regresa también recorre la misma distancia. ¿Cuánto sería la velocidad? Solo necesito la magnitud, porque el tiempo no es negativo. Entonces, tiempo 2 quedaría 1,5 dividido por 1,2. Y aquí te daría 1, ¿qué cosa? 1,25 horas. Y tiene sentido. Mírate que en la primera situación tu velocidad es más rápida y por ende te vas a demorar menos tiempo. Y miren acá, tu velocidad ahora es más lenta. ¿Qué es lo lógico? Que el tiempo aumente. Entonces están bien los cálculos, ¿sí ven? Y ahora necesito, ¿qué cosa? Calcular el tiempo total. Tiempo total de la primera, de esto sería 0,22 más 1,25. Entonces 0,22 más 1,25 me daría 1,47 ¿qué? Horas.
Esa sería el tiempo que se demora la segunda persona que está en el río con su bote y le toma en total tanto ir como venir, le toma 1.47 horas. Confirmen si está claro hasta ahí, chicos. Solo hemos hecho el de la segunda persona. Confirmen si está claro hasta ahí, chicos. Confirmen si está claro, chicos. Sí, Yo no profe. puedo, yo no puedo, sumar las velocidades. Eso le iba a preguntar, profe. ¿En dónde? O sea, y si es posible sumar las velocidades A ver, solo y las luego velocidades se cambiar. sumarían siempre y cuando se vayan en la misma dirección. Acá, cuando se restan las velocidades, cuando van en contra. Y efectivamente, aquí nos dimos cuenta que en la segunda situación, cuando regresa, se ¿Qué restan. dice? No, o sea, en la final ¿Cuál final? ¿Cuál final? o sea, la velocidad. Ah, tú me hablas de Sí. esta con Ajá, esta. sí. No, no las puedes sumar, ni se les ocurra por ningún momento. Una cosa es una velocidad cuando todo está a favor, y otra cosa es la velocidad cuando todo está en contra. No, 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 es lo mismo, no, no pueden sumar esas velocidades, jamás. Es como que, miren, ¿por qué no tendría sentido? Miren, tengo una pregunta. O sea, imagínate que tú estás corriendo, ¿ya? Y te pones que tú tienes 500 metros y tú tienes una velocidad de 10 metros por segundo. Tú, si tú calculas esto, 500 dividido para 10, ¿cuánto te toma? 50 segundos, ¿sí o no? Pero te hago una pregunta. Ahora, digamos que ahora vas de regreso, los mismos 500 metros, pero ahora como estás cansado, ahora solo viajas a la mitad. ¿Cuánto sería el tiempo? 500 dividido para 5, para 5, ¿te quedaría cuánto? 100 segundos, y tiene sentido. Y mira que recorriste, ¿qué cosa? La misma distancia. Pero si te preguntan, oye, ¿cuánto te demoraste tú? ¿Qué tendría que sumar? Solo tendría que sumar los tiempos. Me demoré 150 segundos. ¿Y por qué te demoraste 150 segundos? Porque uno diría, profe, pero debería haberme demorado 50 en el otro tramo también. No, porque ahora como te cansaste, tienes menos velocidad. Y acá, como en el caso de acá, el bote va en contra de la corriente, es lógico que la velocidad sea pequeña. Es como que vengas tú y vas corriendo y te enfrentes a una ola. Y si la ola es más grande que tú, ¿qué va a pasar qué va a pasar contigo? La ola te lleva al lado contrario y tu velocidad que llevabas es insignificante con la de la ola. Es lo mismo que está pasando aquí. Está claro, pero por ningún motivo se sumarían las velocidades. Por ningún motivo, porque no saldría lo mismo. Porque mira, si tú me sumas estas velocidades, 10 más 5 te daría 15. Y ahora, divide 500 para 15. ¿Cuánto quedaría eso? Te quedaría 33.33 segundos. Y eso está mal. Es imposible que te demores 33.33 segundos dado dos velocidades y la misma distancia. Es imposible. Está mal. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Sí está claro? Chicos, ¿sí está claro? Sí, profe. Chicos, ¿seguros? Ya, perfecto. Profe, la de la otra persona ya viene a ser más sencilla, creo. Claro, porque la otra persona solo es tierra. Solo es tierra la otra persona. No tengo nada. Si ya tienes, mira, la clave de aquí, velocidad relativa, es encontrar con tierra. Si tú tienes tierra, tienes todo. Entonces, vamos con la primera persona. La primera persona que tienes, tienes la velocidad ya de tierra, ¿sí o no? Entonces, aquí voy a poner la primera persona. Entonces, primera persona, ¿sí o no? Primera persona, con la primera persona, ¿qué va a pasar con la primera persona? Date cuenta que la primera persona, como el problema te menciona, que va a mantener su velocidad constante, ¿qué va a hacer? El mismo tiempo que vaya de A hacia B, por aquí lo voy a decir, el tiempo que vaya de A a B va a ser el mismo tiempo
que vaya de B a A. Va a ser lo mismo, porque el problema me dice que es constante. Entonces calculo, tiempo es igual a la distancia dividido por la velocidad. La distancia es 1.5 kilómetros y la velocidad que es 4 kilómetros por hora. ¿Cuánto quedaría eso? Quedaría 0,375 horas. Y como es el mismo tiempo, entonces el tiempo sería el doble. 2 por 0,375. Cosa que eso sería igual a 0,75 horas. Eso es lo que se demoraría solo la segunda persona. La primera persona que está con tierra. ¿Sí está claro hasta ahí, chicos? ¿Sí está claro? Chicos, ¿sí está claro? Dice, una persona corre con una rapidez constante de 4.5 metros sobre una pista horizontal mientras llueve y las gotas caen verticalmente con una rapidez de 6 metros por segundo. Ambos valores se miden con respecto al suelo. Mira que el problema te lo menciona. A ver, ¿qué puedo decir? Que la velocidad de la persona con respecto a tierra, ¿a qué va a ser igual? A 4, metros por segundo. Pero en este caso voy a especificarla y porque es horizontal. Pero también que conozco la velocidad de la lluvia con respecto a tierra. ¿Cuánto va a ser? 6 metros por segundo, pero ¿qué? J. ¿Por qué J? Porque es vertical. Usemos vectores. El módulo serían 4.5 y 6 respectivamente. Ahora, dice la pregunta número 1. ¿Con qué rapidez? Ojo, ojo. ¿Con qué rapidez? ¿Sí o no? ¿Con qué rapidez ve caer la lluvia dicha persona? A ver, ¿con qué rapidez ve caer la lluvia dicha persona? Para ilustrarles el problema y la situación, esto está así, ¿verdad? Déjenme conseguirles uno ahí. Cuando, ¿sí o no? Todos hemos estado en la lluvia, ¿ya? ¿No es verdad? ¿Sí o no? Y aquí va a estar tú, aquí va a estar tú, aquí va a estar tú, ¿verdad? Aquí eres tú. Tú estás quieto, inicialmente quieto, y la lluvia va para acá, ¿sí o no? Estamos, esa es la lluvia. Pero, pero aquí va el problema. Cuando tú corres, y para una mejor gráfica, mejor les conseguí una gráfica mejor, para que vean, ¿no? Esto es lo que está pasando inicialmente. Miren, esto es lo que está pasando inicialmente. Una persona bajo la lluvia, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando comienzas a moverte con la velocidad horizontal que te dice? Pasa lo siguiente, ¿sí? Miren aquí. ¿Pasa o no pasa eso? A todos en la vida nos ha pasado. La lluvia cae siempre de manera vertical, ¿sí o no? La lluvia cae siempre de manera vertical. Pero si se han dado cuenta que cuando nosotros y en pleno aguacero, la verdad, hemos caminado, ¿sí o no? Hemos caminado, la lluvia ya no cae vertical. Mientras nos movamos, la lluvia comienza a caer ¿cómo? Así, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, aquí, ¿qué debo hacer? Debo verificar los vectores. Entonces, ¿cuál sería el vector de la velocidad de la lluvia con respecto a tierra? Sería así. ¿Por qué? Porque cae diagonalmente. Velocidad de la lluvia con respecto a tierra. ¿Cuál es tu velocidad? ¿Cómo es tu velocidad? ¿Tu velocidad qué es? ¿Es qué cosa? Es, ¿qué cosa? Es horizontal. ¿E iría hacia dónde? ¿Hacia dónde iría? Para acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Esta sería, ¿qué cosa? Tu velocidad con respecto a tierra. Antes de que siga, ¿sí está claro hasta ahí? Esa es la situación. ¿Sí está claro hasta ahí?
A ver, vamos a explicar otra vez la situación. Miren, esta es la primera situación de manera inicial, cuando tú no te mueves, ¿sí o no? Aquí, ¿qué observas? Aquí observas que la lluvia comienza a caer de manera vertical, la velocidad de la lluvia. Y tú obviamente tu velocidad de cero. Pero ya cuando comienza la situación de que tú ya comienzas a correr porque te roban o te comienzas a mojar, ¿no es verdad? ¿Cómo cae la lluvia? La lluvia cae de manera diagonal hacia ti. A todos nos ha pasado. A ver, lo pondré así. ¿Cómo si han estado en un carro, ¿no es verdad? Y han visto las ventanas, el parabrisas, ¿no es verdad? La ventana de adelante, la ventana trasera. Si se han dado cuenta que la lluvia no es que cae cuando tú estás quieto en el carro, la lluvia cae de manera vertical, ¿sí o no? Pero si has visto cuando el carro comienza a moverse y peor con una velocidad grande, ¿cómo cae la lluvia? La lluvia cae de manera diagonal. Piensa lo mejor. Si tú estás en un carro y estás quieto y sacas tu mano del carro, sacas tu mano por la ventana cuando está lloviendo, ¿cómo caen las gotas en tu brazo? Caen de manera vertical, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero cuando el carro comienza a avanzar y tú tienes la mano afuera todavía del carro, ya las gotas ya no te caen verticalmente. ¿Cómo te caen? Te comienzan a caer de manera, ¿qué cosa? Diagonal. ¿Sí? Diagonal. ¿Está claro o no está claro ahí? Es como cuando, imagínate que no está lloviendo, para que me entiendas. Imagínate que es un día soleado y tú estás conduciendo o estás en el carro o estás con tu mano fuera de la ventana del carro o del bus. Si está quieto, no es tu mano está quieta, pero si han visto, y yo me imagino que todos han experimentado, ¿qué pasa cuando sacas tu mano en pleno carro en movimiento? Se ¿Se ha siente el visto que aire. tu mano, exacto, sientes el aire, sientes esa presión, ¿no, verdad? Sientes esa presión o ese empuje producido por el viento que hace que tu mano o tu brazo se vaya en contra de quién, de la dirección del carro. Es lo mismo que está pasando con la lluvia. Si tú vas adelante, la lluvia te va a caer diagonalmente hacia dónde, hacia atrás. Y si irías para atrás, la lluvia te caería diagonalmente hacia dónde, hacia adelante. No sé si ahí ya quedó claro la idea. Sí quedó claro. Sí, profe. O sea, Seguro. todo es perspectiva, mister, en esencia. Exacto, en esencia. La perspectiva del observador, que sería la persona. Exacto, exacto. Sí, exacto. Entonces, si está claro hasta ahí, listo. Entonces, ahora comienzo a graficar los vectores. ¿Cómo es tu vector? Como el problema te dice, y mira cómo te lo puse, y, ¿sí o no? Tu vector es así. ¿Ya? Aún mantienes tu vector es así. Pero date cuenta que ahora tu vector, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con tu vector, muchachos? Hay un problema con el vector de la lluvia. ¿Cuál es el problema del vector de la lluvia? Con la segunda situación, tu vector de lluvia ahora es así. ¿Estamos o no estamos claros? ¿Estamos o no estamos claros? Chicos, Diagonales por. Ay, ay. Sí, sí. diagonal por la Sí, lluvia. sí, Pero recuerda, ojo, recuerda qué cosa, que yo necesito, y el problema te está solicitando, la velocidad con qué rapidez ve caer la lluvia a dicha persona. A ver, ¿cómo quedaría eso? Pero mientras está corriendo, Exacto, eso es lo que te está pidiendo. ¿qué? ¿Se suman las velocidades? No, Se puede hacer un Pitágoras. no, espérense. resta. Efectivamente, pero aquí hay que hacer algo. Esta, ¿cómo cae la lluvia? La lluvia debería caerte. ¿Cómo cae la lluvia en esencia? De manera original, ¿cómo cae la lluvia? ¿Cómo cae la lluvia, chicos? Vertical. Exacto. Vertical. Esta es la velocidad de la lluvia. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? Sí. Profe. Entonces, ¿qué triángulo se formó? ¿Un triángulo? ¿Un qué? ¿Un triángulo? Rectángulo. ¿Qué puede hacer? ¿Pi? ¿Qué puede hacer? ¿Alguien ya lo dijo? A Pitágoras. Exacto, pero recuerda que tú ya tienes esta velocidad. ¿Cuál es esta velocidad?
¿Cuánto es? 4,5. 4. 4,5. Sí, exacto. ¿Y cuál es la otra velocidad? La velocidad de la lluvia, ¿cuánto es? Menos 6 6,0. metros. Sí, Menos 6 metros. Ah, -6. Ajá, sí. eso, porque la velocidad de la lluvia con respecto a tierra sería menos 6 metros, ¿sí o no? Por segundo Sistema de J. referencia. Exacto, muy bien dicho. Ya estamos. Entonces solo necesito calcular, ¿qué cosa? Aquí no es tierra, es velocidad de la lluvia, perdón. Entonces aquí solo la calculo por Pitágoras, ustedes mismos lo dijeron. Solo que aquí quedaría 4.5 al cuadrado más 6 al cuadrado. Eso es todo. Listo, chicos. Calculen, realicen. Vamos, trabajen. Es que es lógico, pues. ¿Cómo lo ve la persona? La persona lo ve de manera diagonal. Entonces, esta es la velocidad 7.5, que bro. es la velocidad que yo necesito. Esa es la velocidad que yo necesito. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto queda? 7.5. 7.5. Exacto. 7.5 ¿qué? Metros por segundo. Y murió. Ya está, eso es todo, chicos. ¿Sí vieron? Eso es todo. Y esa sería la velocidad De la de lluvia con la... respecto a tierra. Ese es el literal A. Sí, ese es el literal A. Pero esta velocidad de la lluvia con respecto a tierra, mister, sería solamente cuando... A ver, sí, pues el observador sería la Tierra, ¿no? Sí, Porque la velocidad que nos pone el ejercicio es la velocidad que ve el espectador, nada más. exacto. Ay, ay. Ya. Ahora me voy al literal A. ¿Qué ángulo respecto a la vertical deberá inclinar su paraguas para mejorarlo, para mojarse lo menos posible? ¿Cómo le cae la lluvia, muchachos? Ya sabemos que la lluvia le cae diagonalmente. Y como me pide qué cosa, el ángulo con la vertical, ¿el ángulo cuál sería? El ángulo sería este. Teta, ¿verdad? 45. Entonces, ahí estaría el ángulo. ¿Quedó claro por qué el ángulo va ahí? Chicos, ¿sí quedó claro por qué el ángulo va ahí? No, profe, repita, por. Mira que mira la segunda pregunta, ahí. Ah, ok, ok, dice respecto a la vertical. Ya, a la de la lluvia. Ajá. Creo que es por eso, ¿verdad? Sí, claro, es que mira, te dice ángulo respecto a la Ah, vertical, respecto deberá a la inclinarse vertical. para que su paraguas, para mojarse lo menos posible. A ver, te hago una pregunta, si la lluvia te cae diagonalmente, ¿cómo tendrías que poner la paraguas? Diagonalmente, ¿sí o no? Y ya, pues aquí estaría el paraguas. Y como te pide con respecto a la vertical es esta, pues. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí está claro? Chicos, Profe, ¿y ahí cuál Sí, profe. sería el? ya pues relaciona. Tú ya tienes tanto la hipotenusa, tienes el cateto adyacente y tienes el cateto opuesto. ¿Qué, qué relación? Gente. Tangente directo, exacto. Tangente de teta es igual al lado opuesto, sería 4.5 dividido para 6. Entonces teta es igual a tangente a la menos 1 de 4.5 dividido para 6. Hagan el cálculo, muchachos, y miren cuánto me da. 36.87. Redondeando 37 grados, ¿sí o no? Sí. Y listo, chicos, literal A resuelto, literal B resuelto. Problema muy corto. Pero si vieron el análisis que hay que hacer, ¿no? Confirmen si está claro, por favor. Profe, ¿y Mister, hay alguna otra manera de hacer el literal A? ¿A qué te refieres con otra manera? O sea, otra forma para llegar al mismo ¿A resultado. qué? ¿Tú quieres saber sin aplicar Pitágoras? Ajá, sí. Pero es que llegarás al mismo Pitágoras. ¿Por qué? Porque si yo quiero la velocidad de la lluvia con respecto a tierra, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? A la velocidad de la lluvia con respecto a la persona, más la velocidad de quién? De la persona con Eh, respecto a tierra. sí, Entonces, ¿cuánto sería la velocidad de la lluvia con respecto a la persona? ¿Cuánto queda? Menos 6, menos porque 6. para él va 6. para abajo. Menos 6, ¿qué? J. ¿Cuánto es la velocidad de la persona con respecto a tierra? ¿Hacia dónde se va la persona? A la derecha. ¿Cuánto quedaría? 4.5 ¿qué? 4.5 ¿qué? Ah, no, Y
Si Y. ordenas esto, ¿cómo te quedaría? 4.5i menos 6j. Pero recuerda que te están pidiendo el módulo de la velocidad. Como que ahí tienes. Ahí está tu Pitágoras. Sí, ahí saldría 1.5. Y es lo mismo. Como que 1.5. ¿Cómo vas a restarme? A ver, espera. Tienes coordenada en i, tienes coordenada en j. Tienes coordenada en i, tienes coordenada en j. J, i, no lo olvides. No puedes restar coordenadas i y j. Uno está en y, otro está en x. ¿Sí está claro? Sí, sí, es verdad, es verdad. Y ahí sacas el Pitágoras y te va a dar lo mismo. Eso no es lo mismo que tengo ahí arriba. Sí, profe. Es lo mismo. Lo puedes hacer por vectores o lo puedes hacer como lo hicimos anteriormente. Como hemos hecho los otros ejercicios, que también es válido, pero hay que poner correctamente, ¿qué cosa? La dirección, si va con I o va con J, igual iba a salir lo mismo. ¿Sí está claro hasta ahí, chicos? Puedes hacerlo por vectores o lo puedes hacer por aplicando las fórmulas que di antes, pero especificando si va en I o va en J. Y es respectivamente con su signo. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Chicos, ¿sí está claro? Chicos, ¿sí está claro? Sí, profe. Sí. Sí. Listo. Un sujeto quiere cruzar un río de 229 metros de ancho utilizando un bote a motor a un punto directamente opuesto en la otra orilla. Si la rapidez del bote con respecto al agua es de 4.5 metros por segundo y la rapidez del río es de 1,80 metros por segundo, calcular la distancia de río arriba en la cual debe apuntar. ¿Qué cosa? La prueba del bote para que el bote llegue al punto requerido. Pero, ojo con lo que voy a hacer. Voy a ponerle como dato adicional calcular la velocidad del bote, ¿sí? Calcular la velocidad del bote con la que llegaría al punto de llegada. Vamos a agregar eso. Primero, saquemos los datos que tenemos, chicos, ¿sí? Entonces, primero me dice que la anchura, o sea, el ancho de aquí del río, es de 229 metros. Ya. Y dice que la rapidez del bote con respecto al agua. Velocidad del bote con respecto al agua es igual a ¿qué? A 4.5 metros por segundo. Miren. Pero la rapidez del río es de 1,80 metros por segundo. Alguien que me diga, ese dato que me acaban de dar, que la rapidez del río es, así te lo dan, simplista. ¿Esa velocidad con respecto a quién sería? Esa velocidad del río. ¿Con quién sería? ¿Con quién sería? La tierra. Tierra. Exacto. La velocidad del río con respecto a tierra sería 1,8 metros por segundo. Ya cogieron el golpe. Pero ahora, yo necesito, ¿qué cosa? Encontrar, ¿qué cosa? Vamos encontrando el literal B. La velocidad con la que llegaría, ¿qué cosa? La velocidad con la que llegaría, ¿qué cosa? Al punto B. Pero escucha, hay algo, una cosa interesante. Miren, si alguien se pregunta, y lo voy a decir, ¿por qué? Ojo con lo que diré. Ojo, ojo, ojo con lo que diré. ¿Por qué el bote tiene que viajar de manera diagonal para poder llegar al punto de llegada? ¿Por qué? ¿Por Por qué, la chicos? velocidad del río, por la corriente. Lo va a mover al fin y al cabo. No, muy aparte de eso, por la dirección del río, no por la velocidad. Se los pondré así. Mira, el bote
porque alguno dirá, ¿qué pasa si el bote solo viajaría verticalmente? El No, problema se es va que para el la río, izquierda. el problema del río, ¿qué va a pasar? Entonces el bote iría así, ¿sí o no? Claro, diría, ajá, se Ese es desviaría. el problema. Entonces, el bote de ley tiene que viajar de manera diagonal siempre, porque como que de cierta manera, ¿qué va a pasar? Miren lo que va a Para que pasar. la fuerza del río, Exacto, la La fuerza. por velocidad así decirlo. Ajá. la lleva al Aquí punto. tienes la velocidad del bote con respecto a quién. ¿Con respecto a quién? Con respecto al río. ¿Y cómo es tu vector de velocidad del río? Así, Sí, velocidad del río con respecto a tierra. Y como justo aquí está tu punto de llegada, ¿qué velocidad qué velocidad vas a encontrar? ¿La velocidad de quién? La velocidad del bote. Bot- el bote, pero ya total. Así, Ya más o total. menos. ¿Cuál sería entonces eso? A ver, alguien que me diga, ¿cómo calcularía la velocidad del bote? Ya lo hicimos. ¿Cuánto quedaría esa velocidad? Ya lo Ya hicimos. sería una suma, ¿o no? Sí, no. Mira, aquí no lo puedo hacer porque esta velocidad del bote, ¿qué tendrías que hacerla? Descomponerla. Por eso ahorita estoy trabajando solo con vectores. Chicos, ¿qué triángulo se formó? ¿Qué triángulo se formó? Rápido. Pitágoras, mister, Pitágoras. ¿Sí o no? Se formó Pitágoras. Ahí sí, ¿Cómo? Exacto. Entonces la velocidad del bote, ¿cómo quedaría? La velocidad del río con respecto a tierra elevado al cuadrado. Perdón. La velocidad del, ¿cómo se llama? Del bote con respecto al río elevado al cuadrado, menos quién? ¿Menos quién, chicos? la velocidad del río con respecto a tierra, Exacto. al cuadrado. ¿Estamos o no estamos claros, chicos? ¿Por qué se resta? Sí. No, perdón, yo estoy ubicando malos. Perdón, qué me estabas diciendo? Porque ¿Por se qué se resta. resta? ¿Por qué se restó? Porque mira dónde va el bote. El bote va así, ¿no? Y obviamente el bote, esta es su velocidad. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, pero es Pitágoras. O sea, al elevarlo al cuadrado no. Esta es la hipotenusa. Ay, chuta, verdad. Este es el cateto 1 y el cateto 2, por eso se restan. ¿Sí está claro? Chicos, ¿sí está claro? Ah, ¿vieron? ¿Sí vieron? Sí está claro, seguro, chicos, ¿está claro? Sí, mister. Sí, sí saben por qué menos, ¿no? Porque estoy calculando un cateto. Tiene Entonces, razón, tiene razón. Yo en mi cabeza me quedé con el anterior. sí, por eso les puse el tema. Ya estamos. Entonces, ahí, ¿cómo quedaría ese vector velocidad de ahí? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría ese vector velocidad, muchachos? Hagan los cálculos. 4.12. A ver, el total, ya con la Ya. raíz. Ya, entonces esa sería la velocidad de quién? Del bote con la que... Pero hay varias cosas que te pueden preguntar y creo que formulé un poquito mal la pregunta. No, esta es la velocidad del bote con la que llegaría, ¿no? ¿Verdad? O sea, los 4.12 llegaría acá a este punto. Ya, pero otra cosa que te pueden preguntar es lo siguiente, y escúchenme bien. ¿Qué pasa si a ti te preguntarían, ojo con lo que digo, qué velocidad debería mantener el bote para que pueda llegar al punto de partida? Una cosa es que te pregunte esta velocidad que acabamos de calcular, pero otra cosa es que te pregunten qué velocidad debe mantener el bote para poder, ojo, para poder llegar al lugar de allá, a su punto de llegada. ¿Cuál sería, chicos? La velocidad con la que el bote va al río, ¿cuál sería? 4.5. Debe mantenerse. ¿Estamos o no estamos claros hasta ahí? ¿Cuál sería? Perdón, disculpe. ¿Cuál es lo que acabo de decir? Mil disculpas, rebobinemos. Lo que acabamos de calcular es la velocidad del bote con la que llegaría al punto de llegada.
Y otra pregunta que te pueden hacer, lo que estaba diciendo, es ¿qué velocidad debería mantener el bote? Ojo, ¿qué velocidad debe mantener el bote? ¿Para qué? ¿Para qué, chicos? Para que pueda llegar al punto de llegada, pues la que acabamos de calcular. Y esa es otra pregunta, porque lo que tú acabaste de calcular, ¿qué es? La velocidad del bote con respecto a quién, muchachos. ¿Qué acabo de calcular yo? La velocidad del bote con respecto a quién, muchachos. ¿Con respecto a quién? A tierra. Exacto. A tierra. Entonces, esta velocidad es la que debe mantener el bote para que llegue allá. ¿Estamos o, sea, no estamos, chicos? Constante, pues, es constante, dice. Exacto, constante. ¿Sí, sí está o no está claro? Sí, está mister, claro. está claro. Listo. Sí. Eso es todo. Muy bien. Profe, Mande. disculpe, ¿sí podría repetir por qué restó en el Pitágoras? Que había explicado, Aquí ya pero no tienes la escuché muy bien. hipotenusa. Ya tienes la hipotenusa. Mira, mira, mira. Esta es la velocidad del bote con respecto al río, ¿sí o no? Sí, Y justo es la diagonal. ¿Sí ves? ¿Dónde va el río? A la izquierda. La diagonal que siempre va a ser la hipotenusa, pues, mijo. claro, sí. Aquí tienes el cateto y cateto. Y quiero calcular el cateto 2. Por eso resto, pues. ¿Sí está claro? Sí, profe, ahí sí. Listo. Profesor, Mande. una pregunta. El bote con respecto al agua es de 4.5 y el bote con respecto a la tierra también es 4.5. Las dos son la misma. No. La ¿No? cosa es la velocidad del bote con respecto al río. O sea, ¿cómo ve el río al bote? El man va con una velocidad de 4.5. Pero como tú, que estás fuera del río, ¿con qué velocidad en teoría verías al río? Con 4,2. ¿Sí está claro? Y del bote con respecto al agua, Perdón, perdón. al bote con respecto al agua. ¿Cómo se lo ve desde el agua? A ver, a ver, a ver. Si tú Desde el estuvieras... agua, A profe, ver, desde el agua solo se le ve la velocidad del bote. escucha. Si tú estuvieras metido dentro del agua, ¿ya? Entonces tú en teoría serías el agua. Tú serías un mismo observador dentro del agua, ¿ya? Entonces, ¿tú cómo verías tú dentro del agua el bote? Con la velocidad del bote con respecto al río, que sería ¿cuánto? Con respecto de 4.5. El agua es lo mismo, agua o río es lo mismo, ¿ya? Pero ahora, imagínate que ahora tú sales del río y ahora, ¿dónde vas a ver el bote? Desde tierra. ¿Y cómo verías al bote con respecto a tierra? Con esta velocidad. Ahí sí quedó claro. Sí, profesor, gracias. Ya, listo. Bien, pero todavía nos falta hacer la pregunta que nos está solicitando, que nos dice que calculemos la distancia de aquí. Bueno, chicos, cuando tú ya tienes prácticamente los vectores de velocidad, como en este triángulo de acá, puedes tranquilamente, ¿qué cosa? Puedes tranquilamente buscar ¿qué cosa? El ángulo. Los vectores velocidad tienen una relación con las distancias del triángulo, ¿sí? Que comparten ¿qué cosa? La misma dirección, el mismo ángulo. Esto ya es matemática. Entonces aquí tienes la velocidad del río con respecto a tierra y obviamente aquí tendrías la velocidad de quién? Del bote con respecto al río. ¿Sí o no? Y bueno, y aquí calculamos qué cosa, la velocidad del bote con respecto a tierra. Es lo que hicimos. Pero olvídate por un momento que como en el literal que yo agregué, no tienes esta velocidad, porque inicialmente eso es lo que tienes, ¿sí o no? Entonces, aquí relaciono con este ángulo. Tú puedes relacionarlo el ángulo que tú quieras, pero tienes que darte cuenta que tienes. Mira que para este ángulo, este es el lado opuesto y esta es la hipotenusa. ¿Qué ángulo relaciona el lado opuesto y la hipotenusa? El seno. El seno del ángulo sería la velocidad del río con respecto a tierra, que ya sabemos que sería 1,8. Y la velocidad del bote con respecto al río, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? De
de 4.5. Entonces despejamos teta o al seno a la menos 1 de 1,8 y de 4.5. Calculen ese ángulo, por favor. ¿Cuánto queda, chicos? 23.57. Listo. 23.57, como dice su compañero. Listo. Eso quedaría de manera general, ¿sí? Déjenme cambiarle de color. ¿Sí? Listo. Eso de manera general. Pero, asimismo, este triángulo que comparte, pues míralo tú ahora. Tú ya tienes la anchura del río. Ya la tienes. ¿Sí ves? ¿Cuál es la anchura del río? 229, ¿qué? Metros. Aquí estaría la famosa distancia, ¿qué? D-no, ¿verdad? Y ahí estamos. Pero aquí comparte el mismo ángulo. Ahora, mira qué tienes. Este es el lado opuesto y este es el lado adyacente. ¿Qué relaciona el lado opuesto con el lado adyacente, muchachos? Sabiendo que el ángulo está aquí. ¿Qué función? ¿Qué función trigonométrica? Sabiendo que tienes el lado opuesto y el lado adyacente. ¿Qué función? Gente. Tangente de teta va a ser igual a la distancia, al lado opuesto sobre el lado adyacente. Entonces, D va a ser igual a 229 por la tangente de los 23.57 grados. Entonces, D, ¿cuánto te quedaría eso? Te daría un valor de cuánto? De 99.94, ¿qué cosa? Metros. Confirma hasta ahí ese cálculo, use todos los decimales, por si acaso. ¿Cuánto quedaría? Bueno, confirmen hasta ahí, 99.94 metros. ¿Sí? Profesor, Esa a sería mí me la sale respuesta. 99.90. Es que estoy usando yo todos los decimales. Todos los decimales estoy usando yo. Por eso me sale el 4. Listo. Chicos, eso sería la solución, pero sin haber hecho lo que hicimos acá. Imagínense que no tuvieran que hacer esto. Esta sería la solución de manera global. Pero le agregamos como un plus el cálculo de esa velocidad. Listo, chicos. ¿Sí está claro hasta ahí?